Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter gratis y semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Mayra, este episodio fue bien chévere grabarlo, ¿verdad? Sí, o sea, el hecho de poder estar de repente con la primera cepa, como quien dice, de podcasters en Puerto Rico, pues estuvo bien nítido, porque más allá de podcasting, yo creo que lo que une a esta gente es que son como que unos aficionados a la tecnología bien hardcore, son techie. Sí, son muy geek todos y yo creo que eso fue lo que los llevó a descubrir el podcasting desde temprano. Vamos a hablar en este episodio con José Izquierdo, con James Lynn y con Mari Nieves. Ellos no son los primeros, pero fueron de ese grupo de los primeros podcasters puertorriqueños que descubrieron el formato y dijeron, espérate, esto está cool. Y se reunieron y empezaron a crear contenido y dos de ellos, ¿verdad? José y James todavía están activos. Mari está preparando un comeback, pero todavía están activos en lo que es en el podcasting y nos contaron de eso, de todo lo que ha pasado en estos 20 años, desde que empezó el podcasting en Puerto Rico, cómo era el podcasting en esos primeros años, hasta el futuro, ¿verdad? Y lo que están esperando que traiga el podcast. Sí, esas primeras experiencias, ¿no? De repente escuchar y algo que probablemente muchos de los que nos están escuchando van a relacionarse es cómo se da esa primera experiencia con Apple Podcast, cuando de repente no tienes que buscarlo por ahí, sino lo tienes en una aplicación. Es como, wow, ok. Sí, así que le agradecemos a James, a Mari y a José por su tiempo. Este episodio era un episodio especial también por hecho de International Podcast Day, que lo estamos celebrando ahora en septiembre. Y pues por eso queríamos irnos un poquito más atrás y revisar la historia, ¿no? De lo que es el podcast y qué estuvo pasando en el podcasting en el 2005. Bueno, pues así, sin más, los dejamos escuchando esta conversación bien interesante que tuvimos con ellos. Mari, James y José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en ¿Qué está pasando en el podcast? En esta edición especial, hablando de la historia del podcasting en Puerto Rico. Nos remontamos a la historia del podcasting. En 2005 había un par de cosas pasando. Yo lo único que me acuerdo es de haber estado viendo a dos techies brutales en la Universidad de Puerto Rico moviendo toda la programación, convirtiéndola en algo que se llamaba podcast. Okay. Y mi cabeza volando. O sea, la cabeza volando diciendo como, ¿what? ¿Que lo puedo? ¿Qué? ¿Que puedo hacer un stream? ¿What? ¿Qué? Vuelta loca. Y en Puerto Rico, ellos no eran los únicos, había gente que estaba bregando con esto y que empezaron a entenderlo. Y lo curioso es que casi todos eran bien techie. Sí. Super techie. En el 2005, actually, para un día como hoy, ¿verdad? A finales de agosto del 2005, yo llevaba una semana en Basic Training del Navy. Y después de eso, ya para finales del 2005, recuerdo encontrar y decir, espérate, yo puedo escuchar episodios del Despelote en mi iPod Video. El Despelote era un programa de radio. Programa de radio mañanero, que el más grande que en ese momento. Y fíjate qué cool. Y los bajaba y empezaba con, este podcast es auspiciado por tecnético.com. Exacto. Y de repente, ¡pum! El programa, y como que este es mi programa de radio favorito, y con esta iPod Video que me acaba de costar $250. Y tiene como yo no sé cuánto, o sea, yo jamás en la vida la voy a llenar de... El mío tenía 8 gigas, el primero que tuve. Jamás y nunca me va a llenar, voy a escuchar tanta música y videos como esto me permite. Exacto. Y eso estaba pasando gracias a personas como estas tres que están aquí. Exacto, y por eso es que las tenemos aquí hoy. Así es que queremos saludar a Mari, tenemos a José y tenemos a James aquí, que son los originales de podcast, como quien dice, en Puerto Rico. Comenzaron con Tecnético y queremos remontarnos a ese 2005 y que nos digan cómo fue esa conexión primera con un podcast. La realidad es que los originales fueron estos caballeros que están aquí, que comenzaron el proyecto de Tecnético en el 2000, ¿qué? Tecnético comenzó en el 2002 como medio primero estaba en radio y de radio saltó a digital, que ahí fue donde yo entré en el proceso.
Y bueno, ya adelantándonos a lo que es podcast, pues para el 2005, pues se ocurre la idea de deberíamos hacer este tipo de producción. Y pues ya tú sabes, tarjeta Power, como hacemos todos los puertorriqueños. Compré el equipo completo, lo que nos hacía falta para comenzar el proyecto y para adelante, empezamos a grabar episodios. Sí, era un tema de experimentación, ¿no? En el caso mío, previo a Tecnético, yo tenía un podcast, se llamaba iWannabes, que empecé con Ricardo Alfaro y con Gerardo Calderón. Y nada, como veníamos mencionando antes de empezar, ¿verdad? a grabar, esto era algo que era bien techie. Los techies son los que le metían mano a esto del podcasting. Y en nuestro caso, pues éramos todos techies. Y ya había empezado a experimentar con eso, cuando entonces pues conozco a Wilton, y entonces pues todo empieza a canalizarse, como quien dice, a través de Tecnético. Entonces pues, es que conozco a Mari, conozco a James y a otros integrantes que también fueron parte de ese proyecto en el momento. Y Tecnético era un podcast. Y también yo me recuerdo haber escuchado, como decía Julio, esto es auspiciado por Tecnético, y de repente también en las noticias o algo así, un segmento de Tecnético. O sea, eran todas las partes de todo lo que era tecnología. Tecnético era un medio digital, en ese caso un blog de tecnología, pero más o menos con el formato revista periódico, pues tiene muchos segmentos también. Y la estrategia claramente es que en la emisora de radio donde Wilton tenía los segmentos fue la que él le vendió el asunto de vamos a tirar esto en formato podcast. Y ¿verdad? Vale más para la marca decir que era auspiciado por Tecnético, porque yo estoy claro que era un intercambio. Yo te grabo los podcasts y tú me anuncias en radio. Y por eso es que corrió de esa manera. Cuando aparece el podcast y ustedes ven esto, yo sé que tú es que lo empezaste a ver a Adam Curry, ¿verdad? El Podfather, que era VJ de el Daily Source Code. Ajá, y es como que, ¿qué fue? ¿Escuchaste eso y dijiste, yo quiero hacer esto también? Pues, obviamente yo soy, todo el mundo lo sabe, que soy bien nerdo. Me gusta todo lo que tenga que ver con tecnología y particularmente las comunicaciones. Y de momento yo empiezo a ver como que, espérate, tú puedes hacer una emisora de radio, like, en tu casa. En el caso de Adam Curry, pues él tenía un super estudio porque pues él hacía voiceover, el tipo tiene una voz de dios griego, toda la cosa. Y el nivel de producción que él le daba a esos podcasts, el Daily Source Code, más allá de, oye, vamos a crear unos episodios bien producidos. Sabemos que obviamente pues el propósito era darle contenido a los developers para que siguieran con el tema de desarrollar el enclosure system y los RSS, todo lo que hace que funcione el podcasting. Pero yo escuchaba eso y decía como que yo quiero ser como él, tú sabes. Entonces pues ahí es que entonces empieza el tema de pues cómo se hace esto, cómo funciona esto. RSS, tú sabes, cómo yo pongo un MP3 file en un RSS, toda la cosa. Y pues es que no se me da esa curiosidad y empiezo junto con Ricardo y con Jerry, a ver cómo es que se hace y qué hace falta. Pues mira, pues, hace falta una consola y cómo el audio de la consola lo pongo en la computadora y qué software uso. Y todo ese tipo de consideraciones. El internet. El internet. Bueno, cuando yo empecé con esto, lo que yo tenía en mi casa era 56K, que también esa era otra, me limitaba grandemente qué yo podía consumir, porque bajar un episodio del Daily Source Code, yo tenía que dejarlo overnight, y cuando me levantaba, mira, llegó el episodio, déjame conectar el iPod, págata, sincroniza, y me acuerdo de camino a la universidad en ese momento, pues yo iba escuchando el Daily Source Code. Ya obviamente más adelante cuando pues uno tiene ya acceso a broadband, pues como que espérate, Daily Source Code, y este otro, y empieza aquel, y empieza como que a abrir sus horizontes, y dice, espérate, pues no hay un solo tipo de producción, hay otro tipo de producción, y cómo el estilo de este programa informa a este otro, y cómo se puede hacer un híbrido entre los dos, y uno crear su propia fórmula, ¿no? Pero definitivamente en mi caso particular, yo creo que lo que propulsó que yo dijera, vamos a seguir haciendo esto, pues obviamente fue el acceso a internet de banda ancha. Esa fue la puerta que se abrió, como que ahora es, yo puedo crear esto, el file, le doy upload y en un tiempo relativamente corto lo subo, y cuando consumo
mucho más rápido también. Y James, tú trabajando ya con tecnología y web development y un montón de cosas Sí. desde mucho antes, desde que empezara el podcast. Sí. Cuando aparece el podcasting por primera vez, ¿te sorprendió? ¿O tú dijiste, it makes sense? Como que hace sentido que hemos llegado a este punto. No, a mí lo que me gustaba del proceso es que tú podías suscribirte al feed de quien sea que estaba produciendo contenido que a ti te gustase y a través de un software, en aquel momento usábamos iPodder, tú abrías iPodder y todas las suscripciones a las que tú tuvieras pues acceso o te hayas suscrito empezaban a descargar los episodios que no hubiesen descargado a tu computadora. No había streaming en esa época para podcast. Tú tienes que descargar el episodio directamente. Literal download. Download, era un download lo que tú hacías a tu computadora. Y entonces de ahí, pues tú lo podías copiar a tu web MP3 player, lo podías escuchar directamente en la computadora como tú lo quisieras. La ventaja de ser files de audio es que aunque estuvieras en 56K, pues no era tan complicado el que descargasen. Era como cuando, claro, depende de cómo tú lo descargas o a qué velocidad tuvieras, bajaba. En mi caso tenía gran suerte de que ya para esa época había DSL en mi casa. Día antes de eso, pues realmente yo trabajaba en un lugar que había una línea T1, que eso era rapidísimo. Y no... Para los Sí, por eso era rapidísimo. Esa era la parte que yo encontraba mágica, porque sí podías crear unos contenidos que la gente podía utilizar posteriormente, y ya en el 2005 estaban incluyendo inclusive video, ya habían unas web series que estaban produciendo video, así que era otra manera de poder hacer el proceso. La parte de lo que es el RSS o ese concepto para poder suscribirte es el mismo que se usaba para las páginas web, que todavía hoy en el 2025 la gente no sabe que eso que eso existe. Yo le tengo que explicar mucho. Pues a eso se le añade una etiqueta adicional que era la que manejaba el asunto del file de audio. Entonces, en esa época, los que desarrollábamos web y entendíamos ese concepto, pues sabíamos cómo manejar un file XML con unas características específicas que eran etiquetas. Vamos a poner que eran una serie de etiquetas con unos contenidos en el medio que el software entendía de qué se trataba y así lo presentaba en el programa. Y entonces, pues nada, tú hacías la mecánica, claro, no es como hoy que te suscribes a un lugar y no sabes nada. Si podías trabajar eso manualmente, pues era bien fácil. Tú en cada episodio abrías el file donde estaban contenidos los episodios, creabas un contenido nuevo. O sea, este es el episodio de hoy, tiene el título, donde está el file. Guardábamos todos los audios en nuestros servidores web, que era lo único que tenemos para poder guardar el sonido, porque el que no sabe, hay que decirle que los sonidos se ponían online en un lugar accesible y típicamente, sí, y típicamente era nuestro web server donde tenemos nuestra página web, donde los poníamos. Y alguna que otra gente lo guardaba en el Internet Archive, que también tenía una opción para tú subir los sonidos allí. Yo en la universidad poner estudiantes a los que los guardaran allí. Y verdad que realmente para mí fue muy cool que eso existiera, porque las posibilidades de tú tener contenido reusable de archivo, para mí la internet siempre ha sido una biblioteca gigante. Y desde que llega a las redes sociales, que ya le da a todo el mundo la capacidad de poder expresarse, pues para mí es el récord de la humanidad lo que estamos haciendo diariamente ahí. Sí. Buenísimo. Y entonces, Mari, ya tú llegas a la órbita de esta gente cuando ya ellos estaban Yo establecidos. llego en el 2005, cuando ya Tecnético estaba establecido. ¿Cómo cuántos podcasts ya se habían hecho? Yo Ya. tenía 16 ahí en ese disco, so del 16 para adelante, en algún punto tú llegaste. Sí, por ahí yo llegué. La historia está un poco borrosa de cómo fue que llegué, pero la realidad, yo llegué en comunicación con Wilton, tuve una reunión con José Izquierdo y José Morales en aquel momento, que era el otro chico que participaba en el podcast, y nada, creo que nos comunicamos como por Messenger, porque nada, yo era fan de la tecnología, como dice Izquierdo, somos nerds, somos geeks, yo estudiaba pues ingeniería, y nada, y de ahí llegué a participar con ellos en el podcast. Estaban buscando una figura femenina y pues por mi background, porque pues estudiaba tecnología, en aquellos tiempos pues no era muy normal que una chica estuviera en esto, y pues allí llegué y empecé con ellos, me tiraron a los lobos y empezamos cubriendo CES de ese año, de 2005 o 2006, no recuerdo en qué momento fue en el 2005, eso fue either 2005 o 2006, y ahí entramos a cubrir eso. Qué chévere, es como de repente, porque me pasa todavía, aunque sea ya 2025, de repente es como que
hay más mujeres, habemos más mujeres, pero en esa época era bien extraño ver a alguien, una chica, lo mismo pasaba en cine, era como que mi base es de cine y era como de repente ver, oh, esta chica que agarra la cámara como si nada, así se la monta encima, es como que, oh, ok, pues lo mismo Sí. pasaba, es como que de repente que sabe cómo romper código, hacer un par de cosas, dices como, nice. Sí, era súper chulo la realidad. Eso y tienen mucha razón, y es algo que le doy crédito full a Wilton por eso, en el caso pues, del podcast, porque de las conversaciones que yo pues tuve con él en ese momento y que sigo teniendo, porque Wilton es una persona con que yo Que estoy by the en way, comunicación. no está aquí porque por razones profesionales. Exacto, Pues, exacto. Invitamos Lo y invitamos. él, pues tenía compromiso con cliente y no pudo venir. Siempre él traía ese tema a la mesa. Como que sí, nosotros somos hombres, somos nerditos, nos gusta esto y pues lamentablemente hace una industria la industria de la tecnología en general, predominantemente liderada pues, por hombres, pero hay mujeres que tienen la capacidad que les gusta esto y que, oye, o sea, no hay por qué tener una exclusividad de género, como quien dice, en esto. So, vamos a buscar la manera, vamos a buscar identificar talento que pues que sí, que le guste esto, que quiera participar y vamos a darle exposure. Ujú. Y pues ahí es que entonces pues entra Mari Nieves, junto a otras chicas que también participaron y se han desarrollado en el área de la tecnología a través de sus vidas. Vivian Cordero, una de ellas, Neira Alfonsina Neira, Álvarez, sí. Neira, buenísima, yo creo que tú Sí. la conoces. Han habido unas cuantas que han colaborado con nosotros inmensamente y fieles creyentes todo el tiempo de que, mira, sí, hay que hacerlo. No, la realidad es que sí, que fue una experiencia bien chula, como dice Izquierdo, cuando estábamos hablando de que íbamos a participar aquí, yo estaba tratando de echar para atrás y ver de cuánto me acordaba, y la realidad sí, tengo unos bachecitos, pero pensando ahora, 25 años después, fue una oportunidad que jamás yo pensé que era. Ahora me siento más orgullosa de en aquel momento. En aquel momento yo tenía que explicar, como les comentaba ahorita, qué es un podcast y qué tú haces. Y yo le tenía que explicar a todo el mundo, esto es como un programa de radio que escuchas en el iPod y explicaba y toda la cosa. Mano, pero decir que fuimos de los primeros que estábamos haciendo eso es súper nítido. Y pues Female Empowerment, ser una de las primeras chicas en haber hecho eso, para mí es un orgullo. Y ese flow de preguntar, de no preguntarle, pero explicarle a la gente. Cuando ustedes decían, si estamos haciendo un podcast, y era como que, ¿pero qué es eso? Primero, ¿qué es eso? ¿Dónde lo consumo? ¿Cómo ustedes lo Ajá. hacen? ¿Cuál era ese feedback de...? Sí. Para el 2005 todavía el tema de los MP3 players y los iPods no era, o sea, como que había gente que los tenía, again, los más techies. Claro, Los más claro. techies todavía yo en ese momento yo estaba en la universidad, todavía mucha gente andaba con sus CD players. Pues era algo así, ¿no? Como que no todo el mundo tenía un iPod, no todo el mundo había hecho todavía aun cuando ya pues lo de los MP3s y los debates de Napster, todo eso pues ya estaba bastante engranado, ¿no? En el pop culture. Todavía esta cosa de los MP3 players y los iPods, So, tú añadirle a personas que no sean técnicas como que el nivel por encima de como que, sí, tienes un MP3 player, pero entonces tienes que usar este otro software y tienes que buscar y saber cuál es el programa para bajarlo y para sincronizarlo, eso se le iba así como un avión por encima. La gente que lo entendía, oh, wow, y conectaba una cosa con la otra y le veían el gran potencial, pero todavía eran muchas personas que tú les explicabas y como que they didn't get it. Tú tienes un poquito más de acceso a la gente más arriba, ya tú llevabas mucho tiempo trabajando en periodismo, James. Claro, trabaja en bueno, lo que periodismo, pasa todo es que eso. yo estudié comunicaciones. Por eso, o sea, Por lo tanto, ¿cómo lo veía entonces la gente ya que estaba un poquito más, que tenía más experiencia pues, como tú? es que lo que pasa es que yo no te puedo hablar de la gente que estudió comunicaciones o de los que estaban en el medio, porque los medios tradicionales veían esto como un juguete y todavía hoy llevan la campaña de que esto no sirve, que no hay credibilidad en los Claro, medios sí. digitales. Desde que tú puedes ver titulares de cuando el internet abrió y en Estados Unidos y en todos los lugares los medios demonizaban esto, que esto iba a ser una moda, porque por ahí empezaron por el tema de la moda. Y yo ya en el 95, cuando empiezo a trabajar de full en esto, que también hacía cosas todavía con medios tradicionales, pero yo tiré mis cañones para acá. Yo dije, esto es lo que viene próximo, se acabó sí o sí. Así que era diferente.
Quien puso quizás el tema del podcast ¿verdad? Al acceso de todo el mundo fue Apple cuando apareció con iTunes. Y porque iTunes, obviamente, estaba para Windows y estaba para Mac. Y iTunes se descargaba y los podía tirar directo al iPod. O sea que realmente el proceso era abre iTunes Sí. ¡pum! Y ya Sí. más. Y allí tenías un directorio espectacular ahí y tenías otros contenidos que Apple te vendía. Pero la realidad es que Apple logró capitalizar en contenido. Claro. Vaya, en contenido atado a sus productos y el podcast estaba ahí presente. ¿Y cómo fue? No sé si ustedes se acuerdan cómo fue el momento en que, por ejemplo, vieron por primera vez esa aplicación de iTunes en la que podían de repente escuchar, ¿sabes? Vernos ahí. Ajá, que decías como, oh, o sea que yo puedo escuchar esto cuando me dé la gana, es como un radio, pero lo puedo escuchar cuando me dé la gana. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento cuando Apple anuncia podcasting integrado en iTunes, eso fue como el aha moment. Aquí es que viene esto. Y nosotros acá que vivimos en una isla donde pues ocurren cosas de desastres naturales, todos tenemos esas imágenes de cuando se abren las puertas de Carraí y se empieza a bajar el agua. Pues así fue que yo lo vi en mi cabeza. Dije, espérate, ahora esto va a empezar a tomar vuelo heavy porque estás literalmente, estás eliminando la barrera más time consuming y problemática del proceso de podcasting, que es cómo tú accesas al contenido, cómo te suscribes, cómo lo sincronizas. Obviamente Apple lo hizo de Apple Way. El Seamless. iTunes seamless, el experience excelente. Pones el iPod, quiero esto, lo bajaste, listo. Sí, y obviamente Acortaste. abren la capacidad de las personas que iban a comenzar a consumirlo. Y ahora es que entonces esto se puso bueno. ¿Y que se acuerdan que fue de lo primero que escucharon? Los puse a pensar. I wannabes, sí, I por wannabes. supuesto. I wanna be estuvo ahí, Day One. Eso fue de lo primero. Tan pronto salió la noticia, como que espérate, ¿cómo yo pongo mi programa aquí? Pero que si de la cuenta de podcast y toda la cosa, I wanna be chévere. Wow, yo no me. Yo no recuerdo, yo traté de echar para atrás, pero no llegué. Tú encontrabas contenido de España, contenido de Argentina, contenido de Chile. Para el que nos escuche de otros países, nosotros estamos siempre atrasados en Puerto Rico de todo lo que es tecnología, porque la adopción de la gente es muy lenta y porque hay intereses monetarios en otros espacios donde limitan el que estas cosas se puedan dar de la manera en que se dan. Pero el punto es que no había nada de Puerto Rico interesante fuera de, ¿verdad?, de lo que producíamos acá un corillo, y que había otro más, había alguien que hablaba temas de diseño, creo. Un diseñador gráfico que yo también me encontré, pero probablemente en algún disco duro de esa época puede que yo encuentre audios, porque como antes había que descargar las cosas, pues seguramente sí. ¿Todavía tienes esos discos duros por ahí? Sí, yo tengo hasta CD, igual que te presento yo les presenté aquí por si acaso a todo el mundo un CD que tengo de los primeros 16 episodios del podcast de Tecnético, que no pude encontrar el original, está en mi casa tirado por allí, le tiré la foto. Pero tengo que encontrar el sonido, a ver si cuando esto se publique quizás tenga un pedacito y lo puedo tirar en alguna promo de la discusión. Eso estaría perfecto. Pero el asunto es que era una puerta para los que entrábamos en esto de descubrir todo. Yo sí me acuerdo que cualquier cosa que era un podcast, yo le daba play y descargaba una vez cómo sonaba. Porque igual, yo en mi mundo de productor de video, audio, sonido y mi experiencia, quería ver cómo hacían la producción. Ahí tú veías la magia de tú tener, alguno le puso un intro, el otro le puso tal cosa. Estaban estas series que la gente hoy, la mayoría entienden que son conversaciones como las nuestras. Pero estas series web que eran unas novelas, que tenían episodios, que tenían continuación, que tenían algunas de ficción, algunas cómicas, o sea. Yo sí recuerdo ya, esto me iba adelantando un poquito a el podcasting tradicional, ya cuando entra esto en iTunes y que también le dan pie a distribución de los video podcasts. Yo recuerdo particularmente uno similar a como tú lo mencionas, que es serializado y storyline todo, se llamaba, creo que era Chasing Windmills, algo así. Y si no me equivoco, era producido por una pareja puertorriqueña que vivía, no sé en qué estado, no estaban radicados aquí en Puerto Rico, y era como un drama familiar, una cosa bien interesante. Y me acuerdo que eran episodios 5 o 10 minutos y yo los consumía semanalmente, religiosamente, porque era como mi novela. Eso yo estaba pensando, los de video, que cuando entramos en los videos, ahí definitivamente esto explotó.
Ahí todo el mundo estaba haciendo más contenido en video. Ujú. Pero quiero aclararle a los que nos escuchan que no estuvieron vivos en esa época. Sí, claro. Que Wow. no, en ese momento YouTube no era una plataforma para subir episodios en video a nivel de lo que es podcast. Ajá. YouTube seguía siendo una plataforma random al garete, no era nada como lo que ustedes ven hoy. Los podcasts en video tienes que almacenar esos videos en tu web host. Y un hosting de, qué sé yo, de 100 megas, o digo, sí, no, es de 1 giga o 2 gigas, te iba a costar por lo menos $100 mensuales en aquella época pagarlo. Entonces no tenían mucha data, sí, no tenían mucha data, así que cuando tú estabas suscrito a un podcast de video, típicamente el podcaster tenía 3 episodios activos o 5, el que tuviera poderes, y cuando entraba el próximo episodio borraban uno anterior para poder tener el espacio, porque no tienen espacio. Entonces, si tú no descargabas eso a tu computadora y te perdiste 3 o 4 episodios, ya te fuiste en la serie, ya no tienes cómo conseguir los episodios. Así que luego fue que nos dimos cuenta todos que aquellos que queríamos producir video, pues YouTube está gratis, no se distribuye como podcast, hoy sí, porque ya YouTube lo facilitó, ¿verdad? Pero en aquel momento, pues el podcast era audio, el que pudiera pagar un buen hosting para video, pues lo hosteamos en video en iTunes y donde quiera, pero el que no, pues mira, si quieres ver el video, vete a YouTube y te suscribes a nuestro canal. Pero eso está bien cool porque ahora, ¿verdad? En las tendencias de las noticias estamos hablando de que si el video y el podcast y audio first y video y todo esto, y es como que esto empezó de las dos cosas. O sea, esto empezó literalmente, o sea, en el primer iTunes y el primer Apple Podcast también, cuando sale esa aplicación, creo que en el 2007, 2008. Por ahí. Tenía video también. O sea, podías ver video. Ya desde 2005 había video, o sea, en menos de un año ya había manera de poder entrar a ver videos a través de las aplicaciones que estaban para descargar. Sí, la gente se dio cuenta y entendieron como que, de la misma manera que era como que Video Killed the Radio Star, Ajá. pues dijeron, espérate, si yo puedo hacer esto en audio, Ujú. pues ese feed aguanta un MP4. No, MP4 vino Era otro después. formato. Esto es lo que movió. Yo creo. El Sí. formato de video que AVI, que es el formato de video que fuese en la época. Y ahí es que entonces empiezan estos experimentos, o sea, que sale lo del video podcast. Pero también era otro production workflow Ujú. completamente, porque no todo el mundo, como estamos acostumbrados hoy, que la conversación de la de video first, audio first, ya tú estás pensando que vas a hacer un podcast, muy posiblemente es como que, pues, ok, Y las cámaras. y las cámaras. Y hacemos single cámara, multicámara, o sea, era otra mentalidad completa en ese momento. Y las cámaras típicamente que tenía todo el mundo eran de cinta todavía. Sí, había cámaras que grababan a disco duro, pero típicamente eran cámaras de cinta que necesitaba alguien tener el conocimiento real. Y muchas de las personas que empezaron a hacer ese trabajo tenían alguien que producía para medios tradicionales con el conocimiento para poder hacerlo. Pero era de nuevo, la ventaja, entre comillas, en ese momento es que los que entrábamos a este proceso eran techies. Y los techies son nerds que les gusta averiguar también y aprenden un poquito de cómo se produce esto normalmente para medios, como tú haber estudiado esto, o los que estudiamos esto, que ya tenemos una estructura de cómo se organiza información para presentarla. Y eso pues ayudaba mucho a tratar de que los que nos siguieran los pasos vieran que había un paso 1, paso 2, paso 3, porque aquí lo más importante es la comunicación que estamos haciendo con la audiencia. Y eso es primordial. Y en el caso que mencionabas ahorita, que video versus audio, aunque seamos video, que ustedes lo han mencionado mucho en sus episodios, el audio first siempre está ahí. Así que si estamos hablando de un tema, hay que describir un poco lo que estamos diciendo, lo que se está viendo, pues a menos que tengamos esa próxima capa, que en aquellos momentos la había, donde para cada episodio en el website había un post donde teníamos las imágenes, teníamos contenido adicional, teníamos enlaces a las cosas de las que estábamos hablando para que la gente pudiera entonces buscar más información sobre lo que se estaba hablando en cada episodio. Cierto. ¿Y tienen algún podcast que hayan dicho, este podcast a mí me voló la cabeza y me cambió completamente la manera en que yo me acercaba a esto? Yo te voy a contestar que no, de ¿No? repente, porque yo estoy todo el tiempo mirando cosas nuevas. Ok. Yo lo que siempre me encuentro es podcast y últimamente estoy full metido en España.
Ujú. Porque sí, no, es que España es bien profesional en las cosas que hace y le mete producción. Y yo a veces veo unas tendencias en cómo estructuran un episodio, en los que son en video, y aún los que vi uno en video el otro día, que hubo un error a mitad de podcast, el audio cambió completamente. Yo dije, se les dañó algo y estamos usando el audio de las cámaras. Pero lo usaron tal cual, o sea, yo mi asunto es que yo trabajo también con gente del medio de televisión y radio, y si no queda perfecto, se mueren y se tierran debajo de la tierra. Y nosotros en este mundo digital, el contenido va adelante. Por lo tanto, si tuvo un problema técnico en el proceso, seguimos por ahí para abajo porque el contenido va adelante. No voy a tratar de resolver, ni de pintar, ni de salir para... O sea, no paro la grabación porque hubo un problema técnico cuando ya estamos en el proceso de la conversación, ya está activada. Pero estoy encontrando todas las semanas, los domingos míos, mañana será YouTube, toda la mañana, y descubro cosas nuevas. Sí, yo creo que la gente de podcast también es bien fanática. Cuando te gusta un podcast, lo sigues. Así que, por ejemplo, errores como los que tú estás mencionando, Sí, a perdón. veces la gente lo dice, mira, la grabación de hoy no salió como queríamos, pero se las dejamos. Y porque uno es fanático y uno quiere seguir escuchando. Yo, por ejemplo, escucho desde... Trato de no escuchar muchas cosas muy business, muy tecnológicas en estos momentos y me voy más como que reality shows y más como pop culture y cositas más light. Me están gustando últimamente mucho los true crime en los podcasts y todas estas cosas. A nivel negocios y empresarismo no me gusta escuchar mucho porque por ahí tengo una idea que me gusta y pues no quiero como que contaminarme la mente porque probablemente después hagamos algo, ¿verdad? Claro. Pero, Primicia aquí, pero sí, la realidad es que a mí me gusta escuchar un poco de todo. Mira, pero hablando también de lo de la parte técnica esta y el mentality de, pues, algo así, Ujú. vamos Ajá. para adelante. Eso también fue mucho del proceso de experimentación. Nosotros, cuando estábamos trabajando, ¿no? con los episodios de iWannabes, incluso dentro de la misma conversación del episodio se tornaba a veces hasta meta. Nosotros mismos hablando, mirando los metros. Esto está piqueando, pero vamos para adelante. O sea, porque tú dices, pues, mira, hoy estamos experimentando con el medio y mira, el content is king, right? So, yo te voy a hablar de esto, vamos a hablar de esta noticia, vamos a desmenuzar esto, shout out a Mario Alegre con el podcast de Desmenuzando, ¿él sigue siendo Desmenuzando? Sí, no sé, pero sé que es el número de su podcast. Pero Sí. está Mario Alegre. Sí. El parte del experimentation, o sea, ya para esa época era eso, aceptar que esto es un medio naciente, está experimentando con la tecnología, está experimentando con todo el proceso y hay cosas que van a salir, cosas que no van a salir. Déjame tirarte una anécdota rapidito, Claro. que no sé si fue pregunta ahorita, pero se me ocurrió totalmente con lo que estabas diciendo. Yo cuando era pequeño, mi abuelo tenía un radio de madera, radio de estos de bulb atrás, de tubo, Ajá. y el dial era larguísimo, porque era un radio de onda corta. Tú escogías estaciones de Francia, escogías estaciones de cualquier isla del Caribe, escogías estaciones de Sudamérica. Y yo me volvía loco escuchando. Y el podcast me dio esa sensación cuando comenzó por el asunto de que estoy encontrando esta gente en Chile que no saben que yo los estoy escuchando desde Puerto Rico, pero mira qué interesante la conversación y me quedaba pegado ahí. Y descargar otro episodio, porque yo descargaba todo lo que aparecía. Y era como yo estar con el radio de onda corta dándole vuelta al tuner para ver qué otra cosa me encontraba y cuál yo enganchaba, porque si no me gustaba lo borraba rápido de tu computadora, pero si te gustaba lo voy a dejar aquí porque lo quiero escuchar completo luego. Y era como ese momento de yo recoger varios sonidos durante 1 o 2 horas y después con calma tenerlos para poder escucharlo. Que eso me acuerda un poquito de las aplicaciones al principio del iPhone de Scanner, que tú podías escuchar scanners de policías y aeropuertos en Japón, entonces como que un poquito así. El Discovery era parte de Del la fondo, experiencia. exacto, sí. Tú estabas mencionando ahorita sobre experimentar, ¿verdad? Que estábamos experimentando y nos volvíamos un poquito meta y olvídate si está piqueando y todo esto. Estás hablando a la José, por si acaso. Exacto, o sea, a José Izquierdo. ¿Cómo Saludito. entonces, cómo estás viendo
la experimentación ahora en estos días en el podcasting. Porque en esta semana hablábamos en el newsletter, una muchacha estaba dando su opinión hicieron una lista de los 100 mejores podcasts de todos los tiempos. ¿Verdad? Una compañía, Left of Dial Media se llama, y ella estaba hablando de cómo los primeros top 3 podcasts eran This American Life, Serial y The Daily. Y ella dice como que cada uno de estos podcasts cuando yo escuché This American Life, me voló la cabeza. Y luego escucho Serial y me vuela la cabeza. Y luego escucho The Daily y me vuela más la cabeza todavía. Pero esos podcasts, The Daily fue el último que salió en el 2017. Y después de eso, como que no hemos visto, no hemos escuchado algo que tú lo escuches y digas como que, wow, como que tenga ese mismo impacto que esos 3 podcasts de This American Life, Serial y The Daily. ¿Cómo ustedes ven entonces ahora ese tipo de experimentación? ¿Creen que ha bajado y ahora estamos más en cuestión de vamos a sentarnos aquí, vamos a hablar, el chatcast Más o contenido. contenido exacto, más como que te estamos tirando esto para las redes sociales o hay como que un poquito de experimentación Yo con lo que he medios? estado viendo en cuanto a el formato como tal es uno, el acceso. Mm. Y el acceso pues está dando paso a volumen en contenido y a veces no necesariamente calidad en contenido. Porque obviamente la barrera de entrada que nosotros teníamos back in the day, pues ya no existe. Ajá. Ahora cualquier persona que se quiera sentar y hablar algo, pues mira, con el mismo voice note del celular o una computadora, la tecnología ya no es la barrera para poner su contenido online. En cuanto al formato, pues yo he visto que la gente las producciones que sí están ¿cómo te digo? Que sí le están dando un poquito más de cariño al formato, son aquellas que más allá del contenido, que el contenido muy bueno es cómo te presentan el contenido, la parte del storytelling. Recuerdo que en los early days había no recuerdo cómo era el término que se utilizaba, que era tú ibas en la calle grabando, tenían micrófonos ambientales y tú estabas hablando lo que fueses a hablar y era parte, tú estabas teniendo un audio tour de cómo sonaba la ciudad en ese momento mientras el Sí. host te hablaba del tema del día, ¿no? Sí. Pues cómo ahora mismo tú estás introduciendo, o sea, otros elementos de producción que te están ayudando a llevar tu mensaje, ¿no? Pero en cuanto a un método novel, un formato novel, yo estoy viendo que está la cosa como que medio plateauing. Ujú. Y en tiempos recientes no he escuchado como que un formato de wait, ¿qué está pasando aquí? Algo, ajá. Esto o sea, no he recibido como ese shock to the system en, o sea, en los últimos años que yo recuerde. No sé si tú, James, has tenido... Yo he visto todavía que en algunos momentos hay gente que se puede poner un poco creativa. Yo que produzco podcast para algunas personas, siempre la pregunta es cuánto tiempo tenemos y cuánto dinero tienes disponible, porque todos estos conceptos y chulerías y adornitos son dinero, por cuestión de tiempo. Claro. Entonces, yo prefiero siempre que el contenido esté adelante, donde vamos a meterle tiempo a crear un contenido estructurado que le sea útil y entender rápido a la gente, que enganche desde el inicio a la persona que te va a escuchar y que no pierdas tiempo rellenando y nos quedamos ahí. Pero, como te digo, he trabajado con gente en televisión que tenemos intro de sponsors, tenemos una intro corta y entonces entramos al tema y tenemos un closing con crédito. Pues hay quien quiere eso y lo está pagando. Y nos ponemos entonces a sentar de qué forma vamos a trabajar esto. Y hay quien realmente, pues por el presupuesto que tiene, porque igual si lo hacemos, aún haciéndolo para nosotros que sabemos producir, y ustedes tienen algo que tienen ahí en mente, tú sabes que tú tienes que sentarte a diseñar un producto que vayas a poder manejar a largo tiempo y no por tanto valor de producción que quizás no es
glitter, pero no es, una carga. sí, no es algo que apoya el contenido directamente, es adornito todo, pues a lo mejor no vale la pena integrarlo. Entonces, pues tenemos que ver cómo hacer el balance. Sí sé que hay gente que lo está haciendo porque ya tiene dinero, ya están recibiendo sponsorship, ya tienen otras entradas de negocio que te permiten entonces invertir en eso y contratar ya gente que se especializa en esas Que tengan cosas. un tip, porque Eso hacer mismo. esto, una producción pequeña, que tú lo que quieres es llevar tu contenido straightforward, los adornitos, pues, La realidad es Tiempo que de es eso, la trabajo. realidad es eso, es más, se ha hecho más volumen versus el tema de calidad, pero entonces están estas personas que a lo mejor, pongamos a mí de ejemplo, yo no tengo los recursos técnicos de producir un podcast para hacerlo, pero sé que hay personas como todos ustedes que se dedican a esto y pues lo puedo hacer. Así que se ha construido más esto de vamos a crear podcast porque lo quiero hacer y busco a alguien experto que entonces me lo produce. Entonces entra el tema del dinero mismo que tú comentas, donde hasta qué nivel las personas pueden decorarlo y hacerlo entonces pues más como un superproducto. Y yo he hecho proyectos gratis, ¿ok? Yo he corrido un podcast todo aquí, 2 años y medio gratis Sí. y tratando, porque sé que tiene potencial, y a la larga se va todo el mundo, y me quedo yo, que no era ni ni el que salía en cámara ni nada, yo era el productor. Pero bueno, pero la experiencia me funciona, pero es para, lo digo para que la gente vea que esto no estamos pensando full en dinero, porque los que entramos en esto, nuestra pasión es producir, Una pasión. comunicar y se pasa cool siempre. Sí, yo creo que es parte de ese proceso de cambio, ¿no? La gente lo está viendo como contenido que tienen que poner y en mi caso, por ejemplo, nosotros siempre trabajamos esa estrategia de decir como, bueno, hay que tener una idea de para dónde vamos con esto, porque si no vas a quedarte en el cementerio de los podcasts, en el 3er episodio o en el 10º episodio. Y por eso es que es necesario crear de repente como que una estrategia y tener una idea. Y también nosotros, en mi caso, nos enfocamos mucho en la calidad de audio. Nosotras sí somos bien picky en esa calidad de audio porque sentimos que la gente te está cediendo ese tiempo. Están diciendo, voy a escuchar esto en específico y te dieron esa oportunidad, lo menos que tú puedes hacer es darle una buena experiencia auditiva. Y yo no sé si eso viene por mi background de radio o mi background de sonidista, pero es Sí. como, para mí, eso es como, por favor, no me pongas algo que me va a rechinar en los oídos. Yo recientemente estaba teniendo una reunión con una clienta, una cosa que estoy trabajando de podcasting, y estábamos hablando específicamente de eso, Ujú. en cuanto a la importancia de cómo producir y toda la cosa. Y estaba hablándole específicamente, ¿no? Que la calidad del audio es muy importante, todo esto. Y al otro día vi un clip de ustedes literalmente hablando de esto mismo. Que no, la persona pone el video en YouTube, entonces lo cierra y sigue escuchándolo. Y dije, Forward. estábamos hablando ayer. Send. Es bien importante, es lo que siempre yo he tenido bien claro. O sea, en mi cabeza, de la manera que yo lo racionalizo, para mí siempre el podcasting, o por lo menos las producciones que yo pues, he realizado y las que tengo que vienen de camino en algún momento, audio first. Tengo que incluir el video porque 2025, Sí, sí. pero yo soy bien, Y se tiene que escuchar lindo. ¿he notado esa resistencia de la gente, como que tal vez de posibles clientes o de clientes que dicen como que es que y se quedan enfocados en el video y en que tienen que hacerlo y sentarse en una sala y tener todos los micrófonos con todas las luces y se quedan ahí estancados y tal vez una lucha de, pero el sonido, vamos a enfocarnos también un poquito. No estoy diciendo que es lo que siempre digo, no es que no haya video, pero es un medio de audio principalmente. Fíjate, ¿verdad? en mi caso, las conversaciones que he tenido con prospectivos clientes y cosas que estamos trabajando, siempre tengo la conversación. Y también yo creo que viene del punto de vista de que la persona que me hace el approach, como que, oye, José, quiero hacer un podcast, como que tú me lo produces, ¿qué hacemos? Es porque la persona obviamente pues, no tiene el production checklist, Sí. right? So, cuando abordamos el tema, pues siempre me pido todo, pero yo le digo, mira, no, pues el audio, la cámara, la iluminación. Ah, ok. O sea, no me he dado con una situación que se acabe el audio. Ah, Yo me ok. quiero ver bonito primero, ¿no? O sea, yo creo que
si tú se lo explicas y se lo racionalizas, no he tenido la experiencia de que... También, oye, también pienso que la vara tampoco está muy alta para poder sacar un audio decente, más allá de que voy a grabarlo con una webcam. No, ¿verdad? o sea, no, Ah, sí, el estamos- audio de la computadora no me deje eso. No. O sea, ya cuando, por ejemplo, estoy hablando de cómo producirte un podcast, mínimo un setup sencillo, unos micrófonos, o sea, un poquito más high level. Pero por lo menos yo en mi caso no he visto, no sé tú, James. No, mira, todo va a depender. Yo tengo clientes, pocos, que son audio solo. Y chévere, porque pueden producir más fácil, más rápido, desde donde quieran. Algunos que me envían el sonido para que yo lo trabaje, porque no le odian editar sonido y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues yo soy el que me tengo que chupar. A veces estoy editando sonido y no me han dicho que es que los primeros 5 minutos no se van a usar y se van a usar lo que viene después, porque y me doy cuenta porque paran, escucho maldiciones y de repente empiezan de nuevo. Pero yo llevo 5 minutos picando aquí, no me han dicho nada. Sí. Entonces, es que está el garete. Entonces, yo el peso que pongo en la balanza, inclusive tenía una amiga que fue de las mujeres podcasters bastante reconocidas en Puerto Rico, cuando esto explotó un poquito, tenía, ahora no me acuerdo, bueno, el podcast era con el nombre de ella. El nombre que ella usaba, querida Liz, era el nombre de ella, su nombre era Bicha Cool. Ajá, bichaco. Exacto. Que paz descanse. Y ella era una de las full destacadas en esto porque ella sí descubrió que esto era una cosa espectacular y empezó a adiestrar mujeres para que produjeran sus podcasts. Entonces ella se metía en el closet con la Mac y grababa directamente del micrófono de la Mac. Entiendo que con GarageBand era que estaba grabando sus episodios. Pero eso como fue estaba... al principio, porque después ya Claro, con pero... audífonos por lo Pero menos. pero aún así, los episodios sonaban bien. O sea, que ella procuró la forma de poder producirlos que sonaran bien. Y eran en audio, porque ella producía en un momento dado era uno diario. Eran 10 Pero ella minutos. estuvo, que ella no hizo como un challenge de un año. Sí, ella hizo un challenge Sí, de hacer sí. su podcast Diario. por un año diario. Y después ya entonces empezó a cambiar un poquito, pero sí lo hizo diario y era en plan así literalmente diario. Sí, Allá diario, hablando de diario. cualquier cosa como... Bien interesante. De las cosas, anécdota aparte de ese podcast estaba dirigido a mujeres full. En un momento dado, ella publica que el 70 y pico % de la audiencia de ellos era hombre. Y cuando lo publica, yo le texté. Yo soy uno de los hombres que te escucha todos los días. Entonces, ¿y por qué tú me escuchas? Bueno, porque los hombres queremos saber qué están diciéndole a las mujeres que es exclusivo para ellas. Así que Era chivo. estamos ahí, pero también porque evaluaba el trabajo que ella hacía. De verdad que le metió muchas ganas a eso. Sí. Mira, pero volviendo al ejemplo que diste de que ella se metía en el closet hasta grabarse, yo pienso que ustedes todos saben quién es Casey Neistat. Exacto. Pues mira, algo que yo un momento, aparte de podcaster, pues a mí me dio una fiebre también de ser youtuber en un momento dado. Yo tenía mi blog semanal. Yo me acuerdo. Ya, ese blog estuvo interesante. Por un año yo estuve fielmente todos los viernes a las 5 publicaba mi video, bueno, mi blog. Obviamente ya esto es habiendo pasado por experiencias de producir podcast y pues Audio First, todo eso que ya yo tenía tenía equipo, tenía la herramientas, ¿verdad? Para producir algo que pues sonara bien y se viera relativamente bien, ¿no? Pero particularmente en ese momento, quien estaba dándole bien duro a esto del blogging era Casey Neistat. Y una de las cosas que él siempre hablaba y lo mencionó muchísimas veces en diferentes de sus episodios de su blog, era como que, mira, tú no necesitas esta cámara de 20,000 pesos que yo tengo aquí, tú no necesitas tú lo que necesitas es lo que sea que tengas en el bolsillo y empieza a producir. Porque a la hora de la verdad, pues tu contenido es quien lo que tú tengas que decir es lo que te va a mover los views. Una vez tú tengas eso listo, you'll get la parte técnica luego. So, es bien importante, ¿verdad? O sea, pienso y con esto no estoy diciendo, no me estoy retractando en el que suene bien el audio, porque queremos que suene bien. Pero si tú lo que tienes es el microfonito del teléfono,
Asegurarte de buscar un espacio Ajá, o una tú manera buscas la manera de hacer, ¿cómo es que Lo hacer? mejor con eso. Ajá, Y accesible, yo creo que para todos, para hacer algo decente. claro. No se Exacto. necesita tener todos estos equipos, sino con hasta el celular que todos usamos todos los días para enviar WhatsApp audios, que son de 20 minutos, pues los puedes usar para otro tipo de cosas. un chiste Correcto, interno aquí entre ustedes. correcto. Los audios de WhatsApp que yo recibo más largos en el mundo de la historia son de José Izquierdo, pero probablemente él también recibe Sí, es mutuo, es es mutuo. mutuo. ¿Qué les emociona? Para empezar contigo, Mari, ¿qué les emociona para el futuro del podcasting? Yo quisiera llegar a ese otro nivel que estamos hablando, que aquí en Puerto Rico se produzcan cosas de un nivel más alto, no que no se estén haciendo, pero que veamos eso que nos diferencie de los demás, que haya más mujeres haciendo podcast. Siempre voy a tirar para ese lado, mano, de cualquier tema. No hay que decir que tienen que ser de cualquier cosa en particular. Vamos a hacer series, vamos a tener mujeres haciendo series, no sé, se pueden hacer muchísimas cosas. True crimes aquí en Puerto Rico, creo que hay algunos, Sí, pero Ay, no ay. hay mucho. Sí, yo creo que eso sería lo mejor que puede pasar, seguir dándonos a conocer. No, yo lo que quisiera ver en el tema de podcast es, ¿verdad? Que todo el que esté produciendo y se dé cuenta que lleva 3 años y no ha pasado nada con sus episodios, que nadie los está viendo, que se siente un poco a reflexionar y a estudiar su estrategia si es que la tiene. Porque hay mucha gente haciendo un montón de ruido, pero es ruido, no realmente significa que estás llamando, atrayendo atención a contenidos de calidad. Y yo sé que hay gente que, como yo les digo a veces, pero está bien, si lo tuyo es un hobby, sigue con tu hobby. Pero la realidad es que ese tiempo que tú llevas invertido en ese hobby, te pudiste haber puesto a pensar en esa audiencia que te está viendo y a cómo encontrar valor en lo que tú puedes producir, que quizás ahora estuvieras ganando dinero o estuvieras teniendo otras oportunidades de trabajo o de conexiones con otras personas con esto, porque el podcast conecta. Entonces nosotros conectamos con nuestra voz y con nuestra presencia, los que usan video, con otras personas que quizás ni sabemos que necesitan escucharnos, ni pensamos que lo que nosotros conversamos es importante para alguien, porque hasta una conversación random, escuela de nada, yo los empecé a seguir hace mucho tiempo. Y yo sigo estos 3 tipos, 4 tipos que hablan entre ellos como si estuviera yo en una barra escuchando la mesa de al lado y me entretengo un montón. Entonces, ese es mi día, mi momento de white noise, hasta que en un momento dado veo que engancho con algo, presto atención, le doy para atrás, espérate, ¿cómo llegaron aquí? Pero hasta para eso me conectaba con ese grupo para escucharlo. Y a veces lo menciono en algunos, ¿verdad? Conferencias que doy, porque han viajado y han hecho un montón de cosas con su producto, realmente. Pero yo lo que pienso es eso, el que está haciéndolo ya tiene que empezar a profesionalizar su producto para llevarlo ya a un nivel más arriba, porque, de nuevo, hay que empezar a quitar el ruido y a que se quede más visible los que sí le están metiendo ganas y están produciendo proyectos importantes, que son muchos, es un reto para todo el mundo. Hemos hablado aquí de algunos podcasts locales que no sabemos si están todavía o no están, porque ya se nos han ido del radar. Ya las plataformas no nos los recomiendan y seguramente todavía están produciendo. O sea, ¿qué estrategias están usando ellos de marketing o de contenido para que todos los que te empezamos a seguir hace 5, 6 años, 3 años, pensemos que ya tú no existes porque no nos estás apareciendo en el feed? Es importante. En mi caso, viéndolo ya tanto de la parte técnica y la parte de contenido, es como ahora que estamos viviendo en una era que estamos viendo una nueva ventana de inteligencia artificial, cómo se van a estar creando nuevas herramientas que tanto le faciliten a los creadores de podcast, pues, llevar su contenido a otro nivel, tanto técnicamente como desde la parte de su contenido. Cómo tú integras el AI a tu contenido, no necesariamente diciéndole a ChatGPT, mira, dame un libreto para esto o para este tema, no. O sea, cómo tú integras la inteligencia artificial dentro de tu contenido. Pienso que a lo mejor la pregunta que me hiciste hace un ratito sobre si yo había visto algo de algún formato nuevo que se estuviese cocinando, a lo mejor el AI es el que le va a dar ese próximo kick a esto para que yo diga, espérate, que esto es AI, ajá.
por ahí es donde yo pienso que va la cosa y me emociona mucho. Yo pues siendo bastante proponente de herramientas de AI para todo tipo de cosas, creo que esa sería una buena oportunidad para crear un poquito más de excitement en el medio. Y nosotros tenemos una pregunta que le hacemos Oh, wow. a todo el mundo que viene al podcast y quiero que me Ay, contesten Dios. qué es para ustedes un podcast ahora mismo. Y puedo empezar, Mari. si se- Ahora mismo. Ahora mismo. Yo creo que es una herramienta, es bien poderoso y suena clichoso, pero es una herramienta que nos permite llegar a muchas personas y llegar al mundo estando desde aquí sentados, porque este podcast lo pueden estar escuchando en cualquier lugar que hablen español, pero también es una herramienta de educarnos. Yo creo que, por ejemplo, yo personalmente tengo mis temporadas donde me gusta educarme con los podcasts, tengo mis temporadas donde lo que quiero es white noise. Y ahí a veces yo me desvelo mucho, yo pongo mis podcasts de pop culture y escucho chismes de artistas y por ahí me quedé dormida. Ese es mi white noise, cuando quiero hacer otras cosas. Así que yo creo que es una herramienta que nos permite llegar a muchas personas, educarnos, entretenernos. Así que hay que saber usarla correctamente. Como decías ahorita, me parece que hace falta un poco de estrategia en el desarrollo y la producción de podcast para que no lleguemos a lo que decías ahorita del cementerio de los podcasts. Eso me encantó, porque eso es parte de mis setbacks, de lo que me está aguantando a mí. Yo no quiero llegar a un cementerio. Así que yo quiero producir algo que tenga valor, Ujú. que esté bien hecho, que esté a la calidad de que personas como ustedes que están en este medio lo disfruten. Así que para mí eso es como que lo más importante, que se produzcan bien y nada, que son una herramienta que nos ayudan a educarnos y a seguir a hacer más. El podcast ahora mismo yo estoy viendo como, esto es bien sencillo, esto es una analogía bien sencilla, me gusta utilizarla mucho, pero la voy a adaptar para esto del podcasting. El podcast ahora mismo yo lo veo como que es esta gaveta que tú abres, tú metes la mano y puede que saques una joyita que estaba ahí, no sabes que estaba ahí, como que puede que saques un pedazo de carbón. Ya te ibas a ir por el canto de la cosa, lo sé. Ajá. Sí. Pero es como que esa caja de Pandora que puede que tenga cosas bien chéveres, como cosas como que next. James. Vamos allá. Yo he escuchado esta pregunta antes, pero no venía preparado para ella. Pero no, de la misma manera que lo conté ahorita acá, para mí los podcasts es un documento histórico. Nosotros estamos documentando un momento, un espacio donde típicamente vienen personas que tienen un conocimiento específico basado en su experiencia y lo comparten. Entonces, alguien que vaya a estudiar sobre este tema en 15 años, 10 años, 20 años, escucha este episodio y va a entender cómo pensábamos en este momento, en qué momento específico estábamos a nivel de producción de contenido, etcétera. Y así lo vamos a ver en los podcasts que son de medicina, en los que son de temas legales, en los que son de temas de tecnología. Por eso la curiosidad de escuchar los primeros episodios que tengo ahí en un CD, porque quiero ver de qué hablamos en el primer episodio. Pero, por ejemplo, en un programa de radio en el que yo participé de redes sociales, se distribuía luego en formato de podcast, porque como yo decía, una vez sale en el radio se lo llevó el viento, nadie va a regresar a eso, pero todavía los episodios están porque están en mi web server, y yo escucho cosas que estábamos comentando hace 15 años, que a veces son hasta tan válidas hoy en día como las estábamos comentando en aquel momento. Para mí yo era uno de los amiguitos que en su casa estaban con la enciclopedia abierta todo el día buscando cosas, pues yo es lo mismo. Es abrir esta enciclopedia, buscar un tema y ver en qué punto se descubrió esto, se creó esto, se trabajó esto. Y para mí son documentos históricos todo el tiempo. Cualquiera, no importa el tema de que estemos hablando. Brutal. Esa parte de, como tú mencionas, de documentos históricos, cuando estuve en Podcast Movement, estaba hablando con Elsie Escobar, que ya es parte del Hall of Fame, del Salón de la Fama de Podcast, y estaba hablando, uno de los mensajes que ella estaba dando era de eso, de own your history. Como que toda esta gente que lleva un montón de tiempo haciendo podcast, pues como tú lo tienes, salvar ese contenido y salvar esos momentos y esas opiniones que uno tenía o sea, tenerlas siempre ahí, ¿verdad? Tenerlas siempre para que la gente sepa como que, mira, de esto estábamos hablando, como tú mencionas, hace 10 años estábamos hablando de esto, hace 20 años todavía estamos hablando de estos temas. Todas sus explicaciones de que es un podcast también interesante porque
Nadie se fue por lo técnico. Exacto. Pensaba que hay muchos Yo los profesores aquí, escucho, ¿verdad? es que yo los escucho a ustedes y yo sabía que lo técnico no vale en esta respuesta, así que ya yo Sí, eso me vale, acordé. sí, vale. Pero no, Mari, José, James, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por compartir sus experiencias, por regalarnos su tiempo y regalarnos a todos, ¿verdad? A todas las personas que están escuchando de su conocimiento. Yo creo que es bien importante, ¿verdad? Tener esta conversación, o sea, y como tú mencionas, si esto es un documento histórico, pues esto tiene que ser también esa parte Ujú. de esa historia para que se acuerde de quiénes fueron las primeras personas que empezaron. Y no es que, o sea, no fueron ustedes tres nada más. Aquí hemos mencionado un montón de Sí. nombres también. Sí. Yo creo que yo voy hasta mencionar en los show notes todos los nombres que mencionamos, agregarlos por ahí para que la Claro. gente sepa de que, y de verdad, de que hubo un montón de gente también que estaba haciendo esto desde hace todo ese tiempo. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias por acompañarnos en este ratito, que fue como un memory lane bien nítido. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio. Nos vemos.